¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos por todos sus comentarios. La verdad que estamos muy contentos con Marcelo por todo, la verdad, ¿eh? Gracias totales de verdad y sinceramente de corazón muchas gracias. De verdad que sí. Hoy vamos a hablar del mantenimiento de tu Goldwing. ¿Qué es el mantenimiento que le hace un dealer a la moto cuando la llevamos? Sí, una agencia. Sí, una agencia, un concesionario. Un concesionario. Acá sí. en Estados Unidos se le dice dealer al lugar donde vamos a comprar las motos, sí, o a hacerle el servicio. Sí, tuvimos la oportunidad de preguntar esto en JM, que son un concesionario Honda oficial, y él nos explicó un poco de qué se trataba, porque en realidad no sabíamos bien. Sí, hay muchos trucos en todo esto, ¿ok? Sí. Hay una gente que te dice, no, hay que hacer el cambio de aceite a las 600 millas, otro a las 300. Error total. Pará, contame exacto cómo es el tema este, porque hay mucha gente que piensa que porque compró una moto en X lugar, le dicen, no, me tenés que traer la moto a las 600 millas para hacerle el cambio de aceite. Me parece que eso no es tan así. ¿Cómo es, Marcelo? No, porque el manual no lo dice. El manual no lo dice, y JM Honda de Miami, fíjate que es un dealer serio y habla las cosas como tienen que ser. Por eso te digo, si estás por el área de Miami y tenés que hacerle un servicio a la moto, tenés que hacerle cualquier cosa, tráela a JM. No porque esté con nosotros y trabaje con nosotros y la verdad que no es por ahí. Es porque hay gente seria de atrás que hacen que estas cosas se hablen claro. Sí. Sí, uno siempre piensa, de hecho yo lo hice en otras motos, ¿no? Que a las 600 millas, cuando uno se compra una moto nueva, te dicen, no, a las 600 millas tenés que traerla para hacerle el primer mantenimiento. Exactamente. No, eso no es así. El primer mantenimiento de la Honda Goldwing se hace a las 4000 millas. A las 4000 millas, y cada 4000 millas. En verdad el aceite dura 5000 millas, supuestamente. Sí. Pero siempre es bueno, para que el motor no esté sucio de nada, hacerlo a las 4000 millas. Así que eso es un buen dato de que el cambio de aceite no se hace tan rápido una vez que compraste la moto. No hace falta, no lo necesita. La garantía no va a modificar por eso. No lo pide. Exactamente, no lo pide. La garantía es 5000. Que 5000, pero es en realidad, o sea, lo que ellos recomiendan y es lo que yo hago. Lo que hacemos nosotros es 4000, 8000, 12000, 16000, 20000, 24000, o sea, cada 4000 millas hacerle el mantenimiento. Vamos a preguntarle a José de JM Honda de Miami, a ver, ¿qué es el dueño? A ver cómo es un mantenimiento real cuando uno lleva la moto al concesionario. A ver qué realmente lo que le hacen cada 4000, cada 8000, cada 12000 y hasta 24000 millas, que la de 24000 millas tiene sorpresa. Dale, vamos al video. Bueno, muchachos, la inspección comienza a las 4000 millas en la Goldwing. Después viene 8000 y después 12000 millas. Entonces en realidad es cada 4000 millas que se le hace. A las 4000 millas le hacemos un cambio de aceite, le chequeamos todos los fluidos de la liga de freno, y le hacemos unos chequeos a los neumáticos también. En realidad es más que todo un cambio de aceite, y después del cambio de aceite se le cambia el filtro, y eso sería la parte inicial del servicio de las 4000 millas. Después, cuando vamos al servicio de 8000 millas, sí tenemos una serie de inspecciones que tenemos que hacer. En realidad se le hace un cambio de aceite también, se le cambia el aceite y el filtro, y después son alrededor de unos 25 puntos de inspección, la cual le hacemos a la motocicleta, lo que tiene que ver con el cardán, la suspensión, muchas de las partes que no se ven de afuera y no se ven normalmente, que sí hay que abrir algunas tapas y algunos componentes para poder llegar justamente a ver la suspensión de atrás, a ver lo que es el amortiguador, lo que es los neumáticos, los rines, el balanceo. Hacemos eso, y después las 12000 millas viene siendo un servicio un poco menos que el de las 8000, que viene siendo un servicio de cambio de aceite y otra vez chequear lo que es la liga de freno y lo que son los fluidos. El servicio de 24.000 millas, ese es uno de los más importantes, la cual ya te pide el cambio de aceite, por supuesto, el cambio del filtro, pero también te pide el cambio del coolant,
te pide el cambio de lo que es el fluido del cloche, el fluido del final drive, de lo que es la transmisión. Y también te pide el cambio del fluido de la liga de frenos. Entonces, cuando vengan a un concesionario o cualquier cosa, no se dejen, vamos a decir, engañar, o es decir, es un servicio normal. Casi siempre le vamos a ofrecer, este es el servicio recomendado por la Honda, la cual no significa que si a las 12.000 millas el cliente le quiere cambiar el coolant o le quiere cambiar lo que es la liga de frenos, lo puede hacer, pero no es la recomendación. La recomendación es a las 24.000 millas, pero siempre cada cliente tiene a su motocicleta y también el tipo de uso o el tipo de riding que hacen, qué tanto usan los frenos, qué tanto hacen eso. A veces eso puede variar también un poco. Bueno, aquí estamos a la orden siempre. Cualquier pregunta a través de Goldwing Time nos pueden hacer llegar sus preguntas y con mucho gusto se las contestaremos. Bueno amigos, ¿se dieron cuenta cómo es el mantenimiento? Te dije que había sorpresa a las 24.000 millas. Hay que hacerle muchísimas cosas a la moto cuando ya cumple 24.000 millas. Antes de eso, cambio de aceite, chequear algunos fluidos, chequear algunas cositas. La verdad que nadie mejor o más calificado para hablar que un dueño de un dealer o concesionario oficial de Honda. Sí, cada 4.000 millas se hace el cambio de aceite, pero que eso cuenta en la garantía. No sé, en otro video vamos a hablar de las garantías también, que eso es un tema muy importante. Vamos a hablar de las garantías. Pero o sea, cada 4.000 millas es que realmente se hace esto, el mantenimiento y el cambio de aceite. Con fluidos, hay que chequear cosas, por ejemplo, ajustar la reversa, que te voy a dejar el video por aquí arriba si no lo viste, cómo ajustar la reversa. Pero sí, la garantía va a ir de la mano con los cambios de aceite o con los mantenimientos que le hayas dado. Pero después te voy a contar en otro video cómo seguir teniendo la garantía sin ningún tipo de problemas y hacer los mantenimientos cada tanto uno mismo. Sí, eso vamos a hablar en otro video de la garantía, que es algo que también nos preguntan mucho. Muchísimo. Y nosotros estuvimos averiguando cómo es eso. Definitivamente. Bueno amigos, muchísimas gracias por todo. Suscríbanse, aprieten la campanita para estar informados de nuevos videos y por supuesto regalame un me gusta. No se olviden, si quieren ver más información y de esto que estamos hablando, pueden entrar en la página de goldwingtime.com, que ahí por supuesto van a ver muchísimos más tips que en el video no salieron. Sí, y aparte ver otros videos y otros artículos de diferentes cosas. Definitivamente. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Dale.